Muy buenas noches, mis hermanos. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a ver la purificación del templo. Jesús llega a Jerusalén y se dirige hacia el templo de Jerusalén. Algo tenía que hacer ahí. Y esto me recuerda también cuando Jesús de muy niño se fue al templo. Sus padres pensaron que él se había extraviado. Si nosotros buscamos en nuestra Biblia, en Lucas capítulo 2, versículo 49, dice: ¿no sabéis que en los negocios de mi padre, o sea, en los asuntos de mi padre, me es necesario estar? Aquí hay otra enseñanza. A nosotros nos es necesario estar en los asuntos de Dios también. Pero Jesús fue directamente al templo por algo. Algo había pasado, algo habían permitido los fariseos que pasara. Entonces Jesús va hacia el templo. ¿Y qué nos va a enseñar en esta oportunidad sobre Jesús cuando va hacia el templo? En Segunda de Crónicas nos muestra algo muy importante. El primer templo fue construido obviamente por Salomón, y eso lo vemos nosotros en el libro de Crónicas, capítulo 6 y capítulo 7 también. En su casa pueden ver todo el capítulo 6 y todo el capítulo 7. Yo solamente les voy a parafrasear. David quería construir el templo para Dios, pero Dios le dijo: tú no lo vas a construir, lo va a construir tu hijo Salomón. Y entonces Salomón hace una oración para que Dios pueda venir a reposar en este templo. Y en el capítulo 7 nosotros podemos ver el versículo 1 y 2, que Dios escucha la oración de Salomón. Acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Y no podían, miren, aquí viene la enseñanza, este versículo lo tenemos que tener muy en cuenta. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Cuando Dios llena un lugar, no permite que nadie más entre. Este versículo lo vamos a ver más adelante. Entonces Jesús va hacia Jerusalén. El templo que Jesús encuentra, él sabía que no era el de Salomón, era un templo que había sido reconstruido por Herodes. Por Herodes. Herodes también tiene un simbolismo hoy en día. Jesús se da cuenta, vemos nosotros en la Biblia, en Mateo, estamos viendo Mateo capítulo 21, Mateo capítulo 21, donde vemos entonces cómo Jesús se va al templo. ¿Y qué encuentra? Jesús encuentra esto en el templo. Y echó fuera los que vendían y compraban en el templo, y les volcó las mesas. ¿A quién? A los cambistas, porque había hecho algo que no tenía que ver nada con el templo. Herodes entonces era el símbolo de cómo Satanás hoy en día ha entrado en los templos. Les podría decir, y muy tristemente, que dentro de la iglesia hoy en día Satanás está haciendo lo que quiera. ¿Se están permitiendo muchas cosas dentro de las iglesias? Sí, lastimosamente y con mucha tristeza en mi corazón, sí. Así como los fariseos permitieron que Herodes reconstruyera el templo, ese templo no fue ni dedicado como Salomón dedicó el templo, ellos ni dedicaron ese templo que Herodes hizo. Y entonces, como les digo, permitieron eso. Hoy en día, dentro de las iglesias se permiten hacer muchos eventos que no tienen que ver nada con la adoración y honrar al Creador. Por eso Dios, así como pasó con el templo de Salomón, cuando él se fue su presencia, permitió que los babilónicos destruyeran el primer templo. Hoy en día Dios también ha hecho eso con algunas iglesias. Ya su presencia ya no está. ¿Por qué? Porque han permitido, obviamente, así como Herodes entró en el templo, han permitido que el mundo entre en la iglesia.
Y con mucha tristeza en mi corazón también puedo decir que hay pastores que están dentro de las iglesias que se están dedicando a otra cosa en vez de enseñar. Y yo oro por mi vida también para yo no caer en eso, porque yo soy ser humano como cada uno de ustedes, pero espero que siempre el Señor me corrija. Y si me puedo desviar, Él puede enderezarme en siempre predicar su palabra. Entonces Jesús va y corrige esto, va y le dice a los fariseos, y obviamente ustedes ya saben lo que pasó aquí. Por eso Jesús se enojó, y se enojó por la razón correcta. Me dirán, ¿nosotros nos podemos enojar? No me malinterpreten, pero sí nos podemos enojar por la razón correcta. Por ejemplo, tú te enojarías si ves, no te enojarías si ves de repente a un hijo tuyo que lo están golpeando. Obviamente me voy a enojar, pero mi reacción tiene que ser una reacción adecuada. Cuando tú ves están maltratando a una mujer, obviamente me voy a enojar. Cuando tú ves de repente abusos dentro de la iglesia, o dentro del trabajo, o dentro de la familia, te vas a enojar. Jesús se enojó por la razón correcta, porque habían hecho del templo, como dice la palabra del Señor, una cueva de ladrones. Y el templo era dedicado obviamente para honrar a Dios, pero los fariseos habían permitido ciertas cosas. Hoy en día está pasando eso dentro de los templos, déjenme decirles que sí, pero no solo en los templos físicos. Hoy en día también en los templos, así como Pablo lo dijo, si ustedes buscan en la palabra del Señor, segunda a los Corintios, capítulo 6, versículo 19 y 20, dice, ¿no se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Tenemos que honrar a Dios con nuestro cuerpo. Cuando Dios, su presencia vino en el templo de Salomón, leímos obviamente que nadie pudo entrar en el templo de Salomón. Su presencia a través de una nube se posó en el templo de Salomón. Ni aun los sacerdotes, todos quedaron afuera. ¿Por qué? Porque eso pasa con nosotros. Cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, Dios, como es un Dios celoso, como le dijo a Moisés, no permite que nadie se ocupe su lugar. Por eso nosotros cuando estamos con Dios siempre tiene que agradarnos las cosas, obviamente, así como Jesús desde muy pequeño, los asuntos de su Padre, así a nosotros nos tiene que agradar los asuntos de Dios. Hay que poner todo en su lugar. Y la palabra de Dios dice que amemos a nuestro Señor con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Por eso también este mismo capítulo nos dice que tengamos cuidado de permitir que entren política o muchas cosas dentro de las iglesias. Hay un ejemplo muy claro que cuando hay elecciones, ¿a dónde van los políticos en primer lugar? ¿A ganar votos? A las iglesias. Hay que tener mucho cuidado con eso. El capítulo 6 mismo nos dice, cuando uno de ustedes tiene un conflicto con otro creyente, ¿cómo se atreve a presentar una demanda y a pedirle a un tribunal secular que decida sobre el asunto en lugar de llevarlo ante otros creyentes? En vez de resolverlo aquí entre las iglesias, lo llevan a otro lado. Versículo 5. Digo esto para que se avergüencen. No hay nadie en toda la iglesia con suficiente sabiduría para decidir sobre esos temas. Hay que tener mucho cuidado con lo que entra dentro de la iglesia. La iglesia es para honrar el nombre de nuestro Señor Jesucristo por lo que Él es y por lo que Él hace cada día con nosotros. No permitamos que Herodes entre dentro tanto del templo físico como el templo espiritual que somos nosotros. Que Dios les bendiga. Amén.